Ok, vámonos con otra reacción y esta vez voy a hacerlo completamente diferente. Lo que pasa es que en los comentarios constantemente me escriben a que reaccione al tema de las Malvinas. Entonces me pareció oportuno buscar un documental que yo lo había visto hace mucho tiempo de History Channel, donde muestra relatos y cuentos de veteranos que estuvieron presentes dentro de este conflicto en las Malvinas. Me parece un documental increíble, lo acabo de conseguir y lo edité para que lo podamos ver juntos. Está en español, yo solo me voy a poner arribita y solo voy a ver con ustedes el documental, que de verdad está bastante bueno. Pero antes de comenzar quiero darle como una especie de resumen de qué va el tema de las Malvinas. Mira, todo comenzó para cuando los británicos ocuparon estas islas por allá en 1833, lo cual estas islas fueron heredadas por España para los argentinos. Entonces los argentinos dicen que este acto que hicieron los británicos fue un acto completamente ilegal. ¿Qué pasa? Que los argentinos decidieron recuperar estas islas por allá en 1982. Pero la primera ministra, que para ese momento era Margaret Thatcher, decide también mandar su flota naval, que ojo, no es cualquier flota naval, es una considerable cantidad de poderío naval. No es cualquier cosa, y comparándola con la situación que estaba viviendo en ese momento Argentina, pues era algo descomunalmente diferente y muy incomparable. Pero ahí es donde está el detalle, que gracias a las acciones que hizo Argentina se cambió por completo el protocolo naval a nivel mundial, específicamente en la defensa, porque fue una obra maestra lo que hicieron la aviación de Argentina. Y yo sé que aquí muestro muchos temas de infantería y muy poco de aéreo, pero este específicamente es una de las obras maestras que de verdad vale la pena ver y detallar, y sale mucho mejor si te lo cuenta un ex soldado que estuvo presente. A ver, esto es simplemente un breve resumen, pero de todas formas en el transcurso del video vamos a ver más detalle. Y antes de comenzar, quiero agradecer a todas aquellas personas que me están sugiriendo videos como estos, que de verdad son buenísimos, están dando un comentario tanto positivo como negativo, y sobre todo se están suscribiendo y dándole me gusta siempre y cuando te guste. Así que bueno, por aquí voy a dejar algunos comentarios específicamente de las personas que se están suscribiendo. Comencemos. Argentina se preparaba para enfrentar a las fuerzas de tareas británicas con diferentes aviones que había adquirido en los últimos 40 años. Si bien tecnológicamente estaba muy lejos del ejército británico, los pilotos tenían confianza en su desempeño. Había que pensar que el A4, el Skyhawk, era un avión que se compró de un diseño de la década del 50. Es un avión que la Fuerza Aérea lo compró usado en el desierto de Mojave, se le hizo el overhaul y se trajo a la Argentina. Voló aproximadamente 140.000 horas antes de la Guerra de Malvinas o por ahí, o sea que es un avión que tuvimos muchísima experiencia. La flota de la Fuerza Aérea Argentina estaba compuesta por las máquinas que para el momento eran antiguas. En 1955 había iniciado un plan de renovación de sus cazas y bombarderos pesados. Los primeros que habían llegado al país luego de implementar esta política fueron los bombarderos Canberra, que para aquel momento contaban con un sistema de armas de vanguardia. En la década de los 60, la Fuerza Aérea adquiere el cazabombardero A4 Skyhawk, de manufactura americana. La Fuerza Aérea Argentina comenzó a recibir sus primeros A4 en 1966 y en 1974 se adquirió un nuevo lote de 25 Skyhawks A4C. La Fuerza Aérea Argentina también contaba con un avión de combate de fabricación nacional, IA-58 Pucará. Una docena de cazas a reacción Mirage 3, que habían sido adquiridos con la finalidad de proveer defensa aérea a la ciudad de Buenos Aires, también estaban al servicio de las batallas aéreas. A ver, yo quiero aclarar una cosa. Yo estoy mostrando esta parte del video donde se muestran estos aviones, tanto viejos como nuevos. Es para que ustedes se den cuenta las condiciones en las que estaban volando estos soldados y en la condición en la que estaban combatiendo con la fuerza naval, que era un poderío extremadamente grande de los británicos, para que tomen más o menos una noción de la magnitud de lo que fue este conflicto y el golpe tan duro que fue para los británicos. 39 aviones Dagger de origen israelí, su principal función era la cobertura aérea y el bombardero. Pero para finales de 1981, los veteranos Skyhawks habían llegado al límite de la vida útil y la escuadrilla estaba a punto de pasar a retiro. Estaba pasando la escuadrilla por uno de sus peores momentos de la historia.
mejor dicho, el peor momento de la historia. 7 de los 10 aviones que contaba la escuadrilla estaban fisurados. Y eso significaba el cambio de las alas para poder seguir volando con seguridad. Así que el material nos encontraba a principios del 82 con solamente 3 aviones en servicio y que podían volar gracias a que la Fuerza Aérea nos había facilitado en préstamo 3 cohetes eyectores de asiento. Eso sumado a las falencias que ya se veían arrastrando de a tiempo, como los cañones de 20 milímetros que se trababan y que nunca fueron cambiados como pedíamos por los cañones DEFA de 30 milímetros que tanto éxito habían tenido los israelíes con su incorporación. La Operación Rosario, cuyo objetivo fue recuperar el control argentino en las Islas Malvinas, se llevó a cabo en las primeras horas del 2 de abril de 1982. Un grupo de comandos anfibios de la Armada Argentina desembarcó en las islas, redujo a la pequeña guarnición británica y tomó posesión del gobierno. 2 de abril de 1982 estaba destinado en la 5ª Brigada Aérea, en el grupo 5 de caza, y a las 7 de la mañana, la presentación normal que hacíamos todos los días, nos enteramos que habíamos recuperado nuestras Islas Malvinas. El 2 de abril, cuando fui hacia la escuadrilla, cuando ingresé, ahí me enteré que habían tomado las Malvinas. Una sensación de incertidumbre. Así que me encontraba de oficial de guardia y en ese momento recibo la noticia de la toma de Malvinas. Me tomó totalmente de sorpresa. Bueno, yo pertenecía al Escuadrón 1A4C, que tenía su asiento en la ciudad de Mendoza. Estábamos haciendo unas prácticas en la base de Río Gallegos. Era una práctica usual que tenía la Fuerza Aérea en aquellos años de desplegar escuadrones, se llamaban escuadrones móviles, al sur de nuestro país, como para que todo el personal estuviera adiestrado y conociendo un área de un posible conflicto. A partir de ese momento nos preparémonos para lo peor. Tras el estupor mundial y el fracaso en las negociaciones, el gobierno de Margaret Thatcher envía su flota al sur de Sudamérica. La Fuerza de Tareas británicas estaban compuestas por diversas unidades de combate, portaaviones, destructores, fragatas misilísticas, submarinos, buques de asalto, logísticos y de desembarco. De todo tenía. Sorprendentemente y ante la incrédula mirada del mundo entero, Argentina se preparaba para enfrentar militarmente a una de las potencias más grandes del planeta. Los pilotos argentinos tuvieron un veloz entrenamiento para aprender a neutralizar objetivos navales sin ser derribados. La operación exigía sortear los sistemas de detección y defensa de los buques para poder aproximarse al blanco y lanzar sus bombas por encima del mismo. Había que equilibrar la inferioridad tecnológica con la capacidad humana. Empezamos a buscar la forma de suplir todas las deficiencias que en ese momento contaba el medio aéreo nuestro, que era la 4 Skyhawk, y obviamente no teníamos contramedidas electrónicas para afectar tanto los radares como los lanzadores que poseían los británicos. Los misiles que tenían desde 30 kilómetros, desde 20 kilómetros, 15 kilómetros y a partir de ahí cañones o armamento liviano, digamos. O sea, tenían una defensa muy grande para un solo elemento que podía ser un destructor, digamos. Entonces determinamos, con ayuda también de la Universidad del Sur, cuáles eran los niveles de vuelo que teníamos que realizar para poder volar bajo el lóbulo y no ser detectados por el radar. Eso nos dio a qué altura teníamos que estar en función de la distancia a donde podíamos encontrar el blanco. Y la última parte, ya desde unos 50 kilómetros del blanco, teníamos que volar por debajo de los 15 metros, bastante pegados al agua, para no ser detectados por ese lóbulo. Dentro de los 20 kilómetros ya nos tomaba. Pero esa demora impedía que los sistemas de armas dirigidos por radar pudiesen apuntarnos con
con mayor anticipación, y eso evitaba de alguna manera o demoraba la posibilidad de ser derribados. Los aviones debían volar a escasos metros del suelo, no más de 10 metros a velocidades que oscilaban entre los 900 y 1000 kilómetros por hora. La mayoría no poseía radares y las comunicaciones debían ser mínimas para evitar ser detectados. Las maniobras eran realmente arriesgadas, pero parecía ser la única forma de poder enfrentar a la moderna flota británica. El adiestramiento de vuelo rasante era complejo y arriesgado. En el mar no había ninguna referencia visual de la altura en que se encontraba. Los A4B y A4C no contaban con un radioaltímetro, instrumento fundamental que mide la altura en la que se encuentra el avión con respecto a la superficie del suelo. El instinto y el oficio pasaron a ser herramientas vitales para los pilotos. Durante la práctica le tratábamos de decir al guía que volara más bajo, hasta tanto perdiéramos la vista del horizonte mar y ya empezaba a entrar en el efecto suelo del mar, empezaba a cabalgar sobre la turbulencia que producía el aire, cerca del mar. Y nosotros usábamos una bomba inglesa, la NM65A1, de 1000 libras, una bomba del Avro Lincoln, inglesa, de demolición de manzanas, que la devolvimos con muchísimo cariño, y sin costo, como decía alguno. A ver, yo voy a aprovechar este momento precisamente porque están hablando de que están usando bombas inglesas para derribar justamente buques ingleses. Es muy irónico, de verdad que es ironía pura. Hay una teoría de la conspiración que dice de que esto fue provocado por los dos gobiernos, tanto uno de Margaret Thatcher como el otro de la oposición de Argentina. ¿Por qué? Porque Margaret Thatcher en este momento estaba pasando por una de las peores situaciones tanto de moral como de popularidad, y en Argentina pues estaban pasando por una dictadura militar bien difícil. ¿Qué sucede? Que cuando termina esta guerra, cuando termina todo este conflicto, pues la moral de la primera ministra Margaret Thatcher aumenta porque gana la batalla y el conjunto militar de Argentina se derrumba por completo por haber perdido esta guerra, a lo que vuelve a la democracia porque se vuelven a activar las elecciones y cae un nuevo presidente. Entonces aquí como que salen ganando tanto un país como el otro. Sin embargo, el tema de las Malvinas quedó ahí como un efecto tipo colateral. Pero la cuestión es que a partir de aquí hubo demasiados cambios en la Argentina y demasiados cambios con los británicos y a nivel mundial con las defensas navales. Entonces parece que esta teoría conspirativa no está muy lejos porque pues parece que todo salió en beneficio de cada quien, ¿no? Pero la vaina es que sí sucedió y a veces la teoría conspirativa no es más que simplemente una teoría conspirativa y más nada. Esto es simplemente una guerra que sucedió. El 25 de abril, la flota británica llega a la zona y realiza sus primeras operaciones bombardeando las islas Georgias del Sur y retomando su control. 5 días después, el 1 de mayo, tiene lugar el inicio de los enfrentamientos en las Islas Malvinas y comienza la batalla aérea. 2 bombarderos Avro Vulcan británicos despegaron de las Islas Ascensión con la intención de dejar fuera de servicio la pista de Puerto Argentino. Al enterarse de la noticia en los aeródromos de Río Gallegos, Río Grande y San Julián, las secciones interceptoras se preparan para entrar en acción. Y se pone buena la cosa. 2 Dagger de la primera sección de Río Gallegos regresan al continente sin haber encontrado ningún objetivo. Una segunda sección de Dagger, de la base de Río Grande, es la primera en hacer contacto con aviones Harrier británicos. Al despegar hicieron contacto con el radar Malvinas, operado por la Fuerza Aérea Argentina. Con un alcance de 300 kilómetros a la redonda, se convertía en los ojos de los pilotos. A través de ellos podían saber qué aeronaves había en el teatro de operaciones. Tienen 2 pichones para ustedes a 120 millas náuticas, 20 grados firme. Uy, se empieza la persecución.
Esta parte es increíble. Los 4 interceptores comienzan a dar giros buscándose unos a otros, los argentinos con 22.000 pies y los Harrier 4.000 pies más abajo. Ahora los tienen a 9 millas de frente y a 1 milla al costado derecho. Los Harrier, invirtiendo sus toberas, cambian rápidamente de dirección para enfrentar la amenaza argentina. Ahora los Harrier están enfrentados a ustedes, repito, están enfrentados. Los Harrier se niegan a tomar altura para enfrentar a los argentinos, ya que los Dagger tienen un mejor desempeño en altura. Tampoco los argentinos descienden a donde el Harrier corre con ventajas. Por esta razón no se produjo combate alguno. Esa misma tarde se produce la primera baja cuando el primer teniente Ardiles, en uno de los Dagger, armado con misiles Chaffee y cañones, pone rumbo solitario a las islas. Dirigido por el radar Malvinas, aún Eco se acerca a su misión, sin saber que en realidad se aproximaba a una trampa mortal. Lo que erróneamente el radar detectó como un objetivo eran 2 Sea Harriers en formación cerrada. Al descubrir la amenaza argentina, uno de los Sea Harrier se coloca como señuelo, mientras el otro maniobra para colocarse por detrás. ¡Qué agilidad tan impresionante! Ardiles se coloca en posición de disparo y lanza un misil Chaffee que es evadido por el piloto británico. En esos segundos decisivos, el segundo Harrier logra colocarse detrás del avión de Ardiles y acciona su disparador lanzando un misil contra el Dagger. El piloto argentino no pudo eyectarse. Tras patrullar la línea de la costa, 3 Dagger de la base aérea de San Julián prosiguen hacia Puerto Argentino. Antes de llegar se encuentran frente a 3 buques británicos que están bombardeando el área. El destructor y las 2 fragatas abren fuego contra los aviones argentinos sin poder alcanzarlos. En ese momento el capitán Di Meglio lanza sus bombas sobre el destructor. Luego los Dagger inician el escape mientras una patrulla de Harrier va a su encuentro. Los aviones británicos abortan inmediatamente su ataque cuando 2 Dagger armados con misiles se interponen entre ellos y la escuadrilla para facilitar el escape de los argentinos. El 1 de mayo habían comenzado las hostilidades y ambos bandos mostraban todo su poderío y el valor de sus pilotos. Era el bautismo de fuego para la Fuerza Aérea Argentina. La guerra aérea había comenzado con los primeros enfrentamientos. Los británicos entraban su base de operaciones en la isla Ascensión y desde los portaaviones Hermes e Invencible. El objetivo principal era inutilizar la pista de Puerto Argentino, así dificultar las comunicaciones entre la isla y el continente, comprometiendo las posibilidades de los pilotos argentinos. La pista fue desde ese momento uno de los blancos principales de los Vulcan y los Harriers británicos. La primera baja en la pista es el mismo 1 de mayo, cuando los Sea Harrier bombardean al Pucará del teniente Yukik, alcanzando a su piloto y gran parte del personal que trabaja en el lugar. A ver, sé que estaban recreando las escenas de lo que sucedió en el aire, pero bueno, más adelante vamos a ver los cuentos y recuerdos de los veteranos de la aviación. Pero en principal, lo primordial era destruir esta pista de aviación de Argentina. Eso para que lo tomemos en cuenta porque va a ser importante para el resto del video. Contacto con la guerra en sí, digamos, ¿no es cierto? En definitiva, nosotros habíamos tenido ya el aviso que había sido atacado Puerto Argentino a eso de las 4 de la mañana y a partir de ahí nosotros entramos a movilizarnos y tratar de sacar los aviones porque la mayor debilidad era el momento de puesta en marcha. Es decir, uno estaba sentado y había gente que estaban apoyando en la puesta en marcha del avión, que también la inexperiencia por ahí, uno se pregunta por qué había tanta gente, pero todo con el ánimo de colaborar y que los tiempos para que saliera lo más rápido posible fuera corto. Desde armeros, desde suboficiales técnicos, electricistas, todo dando vueltas alrededor del avión, que
casualmente, desgraciadamente, es el avión donde impactan y casi todos ellos fallecen. A partir de allí, los arribos a Puerto Argentino eran muy arriesgados. Entonces llegamos a Puerto Argentino el 17 de mayo al atardecer. Y me sorprende cuando llegamos porque no hay nadie recibiéndonos. Aeropuerto fantasma, no había absolutamente nada. Veía el cráter, estaba lleno de esquirlas. Y mientras estaba mirando eso, de pronto veo una camioneta que se empieza a acercar a la distancia de la cabecera opuesta. Para la camioneta, se baja un conscripto y me dice: corra jefe, que hay alarma roja. Y empezamos a sentir ruidos de turbinas y se aproximan 2 Harriers. Y habríamos hecho unos 30, 40 metros cuando miro a la derecha y explota una bomba en la cabecera 26, un poco más alejada, unos 100 metros de la cabecera 26. Empiezan los bombardeos. Pasaban, hacían la PAC, la patrulla aérea de combate en San Carlos, y a la vuelta con una bomba en 1000 libras en el medio, tiraban la bomba y se volvían. O sea que la cantidad de alarmas rojas era muy abundante. El 2 de mayo, el submarino nuclear británico Conqueror hunde al crucero Ara General Belgrano. En la operación mueren 323 marinos argentinos. La guerra había comenzado de la manera más cruda para Argentina. En esta guerra murieron aproximadamente 600 y tantos de soldados argentinos. La mayoría fueron justamente en este buque. La segunda escuadrilla de caza y ataque monta una misión con 2 Super Etendard y un avión explorador Neptune y el apoyo de un reabastecedor Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. El avión explorador Neptune detecta 3 contactos. Los 2 pilotos de los Super Etendard, tomando por sorpresa a los británicos, lanzan sus misiles contra el Sheffield. Bueno, ahí fue una satisfacción enorme porque todo el sacrificio arduo que habíamos hecho para poder poner a punto lo que era algo que nos parecía imposible había dado buenos resultados. La aviación naval argentina lograba hundir el primer buque británico y se convertía en pionera en la utilización de esta tecnología. El extremo entrenamiento comenzaba dando esperanzas a los pilotos argentinos. Tras días de bombardeos y cañoneos sobre los puestos argentinos en las islas, las réplicas de los soldados y los pilotos argentinos, los ingleses habían logrado interrumpir las rutas de contacto entre los puestos y la base argentina. La comida comenzaba a escasear en la vanguardia y el clima bajaba abruptamente. Se puso difícil la condición. Los argentinos patrullaban el aire en busca del lugar exacto en el que los ingleses buscarían hacerse a tierra. Y a partir de ese 1 de mayo, a través de todas las acciones que realizó el escuadrón y los escuadrones de otros sistemas de armas, se iba degradando tanto el material como el personal, íbamos perdiendo camaradas en forma permanente. Entonces es como que el cerco se iba estrechando cada vez más. Finalmente, el 21 de mayo, comenzaba la última etapa de la guerra con el desembarco en la bahía de San Carlos. Con la colaboración del comandante Ewing Southby Taylor, quien conocía el lugar por haber prestado servicios en Malvinas, el general Jeremy Moore había decidido que ese era el lugar ideal para su desembarco. Los primeros avances de las lanchas de desembarco habían sido positivos. El lugar no estaba minado y parecía que sería un arribo relativamente sencillo. Pero con las primeras luces de la mañana, el teniente primero Carlos Daniel Esteban visualiza uno de los barcos y da aviso. Una Hermaki 339 de la aviación naval realiza un vuelo de reconocimiento por la zona. Ni bien superé las primeras alturas, donde están las posiciones del batallón 5, ya comencé a observar acciones de combate. Había un helicóptero incendiándose, tropa de infantería desparramada corriendo por el campo y un helicóptero dándole apoyo. El aviador naval ingresa al estrecho de San Carlos. Divisa un helicóptero en vuelo estacionario para alertar sobre posibles ataques aéreos. Me preparo para atacar ese helicóptero y ya me preparo para disparar. Observo todo el despliegue naval inglés sobre el establecimiento San Carlos. Rápidamente descubre que en el lugar había por lo menos media docena de buques ingleses. Con el piloto inglés nos alcanzamos a mirar. En ese momento recién él me ve. Cara a cara. Realiza un brusco giro a la izquierda, pasando a escasos metros del helicóptero.
El helicóptero de la Fuerza de Tareas Británica alerta a los buques advirtiéndoles que un jet argentino va hacia ellos. Maniobrando su Aermacchi Kripa, somete a su avión a varias G negativas, respondiendo de manera efectiva. Una vez que entro en la corrida de tiro, el buque comienza a tirarme. Yo con cañones y cohetes solamente podía producirle daños muy pequeños, entonces mi intención era tratar de dejarlo fuera de servicio al buque, es decir, atacar todo su sistema de radares, de radios, antenas. Volando en forma rasante, se coloca en posición de disparo contra el primer buque que cruza frente a su mira de tiro. Tuve que recobrar muy fuerte mi avión con mucha fuerza para no pasar y cortar sus antenas. Una vez realizado el ataque Kripa, vuela entre en medio de toda la flota británica. Las unidades ni los efectivos abren fuego por temor a impactarse entre ellos. Estrategia. Y el piloto argentino logra escapar. Entonces voy escapando sobre la península esta hasta salir del alcance de tiro de ellos, y ahí teóricamente tenía que volver, pero pensaba que si volvía a Puerto Argentino y decía que había muchos buques, nadie iba a pensar que había la cantidad que yo había visto. Así que hice una órbita en ese lugar y en el anotador de rodilla que teníamos hice un croquis, posicionando los buques que yo vi en ese momento. Mira lo que es la disciplina y profesionalismo. Kripa con el avión. Yo cuando voy aproximándome pedí que fueran preparando armamento. Cortó motor y el avión seguía desplazándose cuando ya se había bajado. Y ahí comentó todo lo que había visto, muy a las apuradas obviamente. Me cargan en una camioneta y me llevan al comando a que yo pase la información que tenía. Tras su arribo al aeropuerto de Malvinas y pasar un informe detallado de la situación, todas las unidades aéreas de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina se preparan para realizar ataques a los objetivos navales que se encuentran en la zona de desembarco. A ver, si este soldado no hace un recorrido de reconocimiento, toda la fuerza naval británica iban a hacer una operación de emboscada. Gracias a este reconocimiento fue que se dieron cuenta de todo el poderío naval que se le avecinaban y se pusieron en modo defensa. Pero la vaina es que estos soldados con estos aviones hicieron una operación de ofensiva magistral, de verdad impresionante. 30 minutos después llegó el primer ataque del continente compuesto de una formación de 6 Dagger. El objetivo es el Andy. Una de las bombas no estalla y queda alojada en la popa de la embarcación. Así logran dejarlo fuera de combate. En este ataque también es averiada la fragata Broadsword con disparos de cañón. En Río Grande, las escuadrillas de Dagger y A-4Q navales parten para atacar blancos ubicados en el estrecho de San Carlos. Argentina intentaba dominar el espacio aéreo en el archipiélago. Había poco que hablar en ese momento. Hicimos la última información de meteorología y con lo que nos trajo el capitán Castro Fox salimos 2 secciones reforzadas. Yo salí con el teniente Márquez y el teniente Arca, y el sublíder era el teniente Rótolo con el teniente Lecurio y el teniente Silvester. 3 Dagger logran atacar a la fragata Arden lanzándole sus bombas de 500 kilogramos. Una de ellas explota en la popa dañando seriamente un helicóptero Sea Lynx y su sistema de defensa. En ese instante, 3 A-4Q navales se aproximan en vuelo rasante a la bahía Luis Puente en búsqueda de algún blanco. Había lluvia, chubascos, techos bajos y poca visibilidad. Condiciones totalmente desfavorables en caso de encontrarnos con algún buque inglés, porque su radar y su sistema de detección de blancos nos iba a ver y lanzar los misiles mucho antes que nosotros los viéramos a él.
Los Skyhawk detectan visualmente a la fragata Arden visiblemente averiada. Les ordené atacar, conectamos máster de armamento, que era el único punto que faltaba. Iniciamos un giro para atacar desde una posición relativa favorable. Los 3 A4Q navales se aproximan en vuelo rasante a 900 kilómetros por hora. El teniente Márquez, quien vuela último, ve el impacto producido por una de las bombas de 250 kilogramos del capitán Alberto Filippi, que da de lleno en la popa, elevando una gran bola de humo y esquirlas. Comienzo un giro hacia la izquierda y le digo a mis numerales que nos escapamos por la misma, es decir, que regresamos a base por la misma. 2 Harrier que habían despegado del portaaviones Hermes para patrullar el área del sur del estrecho de San Carlos ven las explosiones sobre la popa de la fragata Arden e inmediatamente se lanzan en picada para prestar apoyo. Y escucho la voz del teniente Márquez que dice Harrier, Harrier. ¡Vámonos! ¡Ay, su madre! Mientras el otro Harrier va tras el A4Q del capitán Filippi y le lanza un misil Sidewinder. En ese momento escucho una explosión muy fuerte. Se sacude todo el avión, empieza a encabritarse con la nariz hacia arriba y girando hacia la derecha. Miro hacia la derecha, estaba girando y veo un Harrier que se aproxima como para un remate demasiado cerca para mi gusto. Entonces le digo a la división, me dieron, me eyecto, estoy bien. Una fuerte explosión, un golpe muy fuerte en todo el cuerpo, me desmayo. Cuando recupero el conocimiento estaba descendiendo en paracaídas sobre el estrecho de San Carlos. El impacto fue bastante más fuerte de lo que yo me hubiera imaginado. Tuve suerte porque el mismo paracaídas, una vez que entro en el agua, se acuesta y el viento lo infla y el viento mismo me sacan de abajo del agua. Y me lleva hacia la costa. En la costa, bueno, llegué, estaba realmente agotado. Queda como prisionero de intercambio. Si es que logran hacer el intercambio. Arden, con daños de importancia, también es señalada como el blanco de la nueva escuadrilla que se acerca a la zona. Llegamos al borde de la bahía y vimos un destructor en el medio, una fragata para nosotros tipo 21 en el medio del canal, y esa fue la que señalé y esa fue la que atacamos. El teniente Roto lo dice a babor y vimos a lo que después supimos que era la Arden en el medio del canal, del estrecho. Y sobre eso giramos inmediatamente. Y ya pegado al agua practicamos un zigzagueo que hacíamos bastante violento a baja altura para evitar que los controles de tiro nos pudieran concentrar el tiro sobre nosotros. Lo que parece una eternidad antes tiene que ascender a 60 metros, 200 pies, nivelar el avión y empezar a hacer puntería si quiere que la misión sea efectiva. Yo vi que se inundaba el mar de piques y uno sigue con esa trayectoria, ya no tiene otra alternativa. Esa vaina. No joda.
Yo vi el lanzamiento de Teniente Rótolo, horquillando el blanco, 2 bombas antes, 2 bombas después, y sobre las columnas de sus explosiones, de la explosión de sus bombas, lancé yo las mías. Mientras lanzaba, intentaba no perderlo de vista, porque de hecho estábamos con combustible muy marginal y él tenía un equipo que yo no tenía a bordo, que era el BLF, que es un equipo de navegación y que le permitía una navegación precisa. Mi seguridad de hacer el camino más corto de regreso al aeropuerto era mantenerlo a él a la vista. A pesar de todo el fragor del ataque, alcancé a decirle, rompo por derecha y me voy por el morro del costado. Y al poco tiempo un silencio y poco a poco fueron apareciendo. Primero Lecour, después Sylvester. Y ahí nos volvimos a juntar. Por un lado teníamos la satisfacción del deber cumplido y por otro el sabor amargo de haber perdido, bueno, lo que las estadísticas dicen que se pierden en este tipo de ataque a unidades navales. El 50% de las unidades que salen normalmente no regresan. Sí, es un ataque, es violento, es muy violento lo que se vive en la cabina. Debido a los ataques que sufrió ese día, la fragata HMS Ardent se une en las frías aguas del estrecho. Sin embargo, las fuerzas terrestres británicas preparan el avance a Puerto Argentino. El 23 de mayo se desata un nuevo ataque contra otra de las unidades de superficie claves de la Fuerza de Tareas Británica. Esta vez el blanco es otra fragata clase 21, la Antelope. El primer ataque a los buques en San Carlos comienza poco después de las 9 de la mañana con escuadrillas de Skyhawks navales y de la Fuerza Aérea. Una segunda escuadrilla de 4 Skyhawks A4B de la Fuerza Aérea Argentina se abre paso a través del fuego antiaéreo y de los misiles. Los A4B a cargo del primer teniente Luciano Guadagnini y el alférez Gómez se dirigen hacia la fragata Antelope para atacarla. Guadagnini inicia su corrida de ataque, lanza su bomba y es alcanzado. El impacto deja su avión fuera de control, pero el piloto logra enderezar su A4, aunque no pudo evitar la colisión contra el mástil de la fragata. El piloto no alcanza a eyectarse antes del impacto. Mira eso. Choca con el buque. Continuó su trayectoria y quedó alojada en la banda de estribor sin explotar. Tras la primera incursión, el ataque a la nave continúa con los A4Q navales, que se aproximan rápidamente en vuelo rasante por la isla Gran Malvina. Pude recorrer bien pegado al terreno en la isla Gran Malvinas y llegamos lo que vendría a ser al cordón muy bajo que hay, pero de unos 450 metros de altura. Tuve que descender para poder ir hacia la altura de lanzamiento, que son unos 100 metros, y el primer buque que vi en la bahía San Carlos era una fragata de tipo 21, tenía un helicóptero en popa, recuerdo, y me dirijo hacia ella como el primer blanco que había observado. La zona de operación estaba totalmente clara, con sol, despejado y el mar muy calmo. Todo era como en las ejercitaciones que siempre hacíamos con flota, un buque que simulábamos el ataque, el buque que nos apuntaba, pero esta vez en vez de apuntarnos tiraba también. Inmediatamente que entramos a la bahía, empezaron a tirar. Y tiraban ya de tierra, se veían los fogonazos, sobre todo de la derecha y del frente. Cuando estaba más cerca de la entrada a la bahía, puedo ver sobre la izquierda a un buque que era más redituable como blanco, porque era un buque grande de tipo logístico. Así que cambié el arrumbamiento para seguir sobre este
sobre este buque. En un momento dado quise tirar cañones porque tiraban de todos lados y salieron 2 disparos y se me trabaron los cañones. No. Así que me quedé con la bomba. ¿No? Veo que desde la proa del buque sale una especie de bengala que reconozco que era un misil, y el misil era un Sicat, que venía en forma así errática hacia mi avión. Hago una maniobra evasiva, un fuerte giro hacia la derecha, algo veo pasar por el costado así de la cabina. Pero evidentemente el misil ese me había sacado en la corrida de puntería, que si bien no me derriba, logra el objetivo de que yo no pueda lanzar con mayor precisión las bombas y evidentemente mi salva fue larga. Le quita la puntería. Habían Efectivo. borrado la matrícula de los buques, así que se veía un buque gris clarito sin poder identificar qué buque era. Cuando paso lanzo, eran 2.000 libras de peso que largaba en un instante, el avión hace una cabreada, quiere subir, impido que suba y cuando miro adelante estaban tirando de todos lados. Ojo con lo que acaba de decir, eso también hay que tomarlo bastante en cuenta. Cuando el avión está acercándose al punto objetivo, él suelta una gran cantidad de explosivo, un peso bastante grande, por lo que al soltarlo, el avión trata de empujar para arriba y el piloto tiene que maniobrar para controlar el avión. Y a eso agrégale todo lo que está pasando alrededor de él, ¿no? Los disparos, la descarga de los buques y para de contar. Cada uno debía completar su escape de la mejor manera. Como cuando estaba del otro lado, digo yo, bueno, por donde yo vine no había nada, así que voy a volver por el mismo lugar. Me comunico en esos momentos con los otros 2 pilotos que escucho en la frecuencia. Se los escuchaba contentos porque, bueno, estábamos regresando. Yo aterricé, controlé normal el avión, no tuve ningún problema. Cuando llego al extremo de pista, aterriza su bizarreta, pero él venía con las 2.000 libras de bombas, revienta una cubierta en el aterrizaje y se empieza a ir de pista. Y ahí se eyecta y, bueno, fue una eyección fallida. Termina falleciendo a raíz de la eyección. Así que cuando salgo a los 600 metros, tenía la pista adelante, me dicen que aterrice del lado derecho, le pregunto por qué, me dicen que aterriza del lado derecho nuevamente, reafirman y bueno, cumplo esa orden de aterrizar sobre el lado derecho y en la carrera de aterrizaje veo que había un A4 que estaba en pilón, apoyado sobre la nariz, en el tren principal de la nariz y sin la cabina. No sabíamos nada de los 3 primeros y su bizarreta que acababa de morir en el aterrizaje. Aunque dañada severamente, la Antelope aún continúa a flote. Esa noche, mientras se intentaba desarmar una de las bombas, estalla. Automáticamente se produce un incendio masivo y la nave se hunde. Con los británicos en tierra, listos para marchar a Puerto Argentino, la aviación se esforzaba más y más para frustrar sus objetivos. Por las noches, los Canberra arrojan bombas pesadas para hostigar blancos en las áreas donde las tropas británicas poseen puntos fortificados de artillería, logística y puestos de mando. Se usó la táctica, digamos, del tiro a gran altura, pero auxiliado por el radar. La mayor amenaza para nosotros eran los misiles tierra-aire y las patrullas de Harrier. En la última oportunidad que tiramos sobre Monte Kent, el radar nos avisa de que se estaban acercando una patrulla de Harrier y nos fue dando las posiciones relativas, o sea, nos avisa que estaban a 25 millas, nosotros hacemos el tiro, realizamos la maniobra evasiva, a partir de allí le damos al avión la máxima velocidad posible, ¿no es cierto? Vemos que se acercan hasta 20 millas y luego empezamos a perder, digamos, a ganar distancia con respecto a los Harrier, con lo cual esa fue una
una amenaza concreta que no llegó a acercarse a la distancia de tiro. Con las primeras luces de la mañana del 25 de mayo, el mayor ataque de la aviación argentina comenzaba a gestarse. El almirante Woodward, jefe de la Marina Británica, previendo la situación, rápidamente despliega sus unidades para sostener